El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un sábado de aquellos, Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos al verlo le dijeron: mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Les replicó: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que no le estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy puede parecer un poco extraño, pero es un Evangelio que nos muestra en el fondo la grandeza de Cristo y a nivel doctrinal quién es Cristo. Lo dice con un lenguaje algo velado que a veces puede costar un poco de entender, pero es muy claro. Es muy curioso cuando nos dicen a veces: bueno, pero es que esto de la religión católica es un invento porque, claro, esto de que Jesús es Dios, esto es una cosa del siglo IV, de Constantino y no sé qué, y dices, pero bueno, el Evangelio de Mateo lo hemos leído ahora, es del siglo I, y se nos habla de Cristo como verdadero Dios. Y uno diría, bueno, pero si aquí no ha dicho nada de eso. Pues sí que lo ha dicho. Aquí hay uno que es más que el templo. El templo era la demora de Dios, y allí hay uno que es más que la demora de Dios, porque es Dios mismo, hecho hombre, es Cristo. Pero empecemos desde el principio. Un sábado atraviesan un sembrado, Jesús, los apóstoles tienen hambre y cogen de las espigas. Eso quiere decir que es pleno verano, es las espigas maduras, y comen de las espigas. Hoy en día, con la mentalidad actual, diríamos, son unos ladrones, están robando al agricultor. Sin embargo, en la mentalidad semita, la mentalidad oriental antigua, eso no era así. Cualquiera que fuese por los campos y tuviese hambre podía comer, siempre que solo fuese para esa comida. Lo que no podía es llevarse nada. Entonces era robar, pero simplemente tenía hambre, cogía algo de fruta o algo de grano, de trigo, y lo comía allí in situ en ese momento. Eso era un derecho. Lo que no se podía es coger un cesto o lo que fuese, llenarlo y llevárselo. Eso era robar. Era la mentalidad, sobre todo, de una sociedad donde la gente iba a pie, donde muchas veces en los viajes de pueblo en pueblo se pasaba hambre, y con esa mentalidad, si coges solo para comer ese día porque tienes hambre, no hay ningún pecado, ningún delito, no hay nada. Bien, el problema no era que hicieran eso, por eso no se quejan los fariseos. Los fariseos de lo que se quejan es que lo hacen un sábado. El sábado es el día del reposo. Hoy han hecho un gran trabajo, han pelado un poco de trigo para comérselo. Pecado gravísimo, según los fariseos. Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Ese era el problema. Y entonces Jesús aquí empieza a decir en pocas frases muchas cosas. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Eso lo explica el Antiguo Testamento. Entró en la casa de Dios, en el templo, comieron de los panes presentados, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, solo a los sacerdotes. Si os acordáis del texto del Antiguo Testamento, es aquel en el cual están huyendo de Saúl. David es al principio de la huida, necesita armas, están huyendo, tienen hambre, entran en el templo
y el sacerdote les da el pan del que se presentaba ante el Señor y que después se retiraba. Cada día se ponía pan nuevo y el pan que quedaba era solo para los sacerdotes. Él coge esos panes y se los da a David, y además le da la espada famosa, aquella espada de Goliat. Le da aquella espada porque no tiene espada David para poder defenderse de los enemigos. Eso solo permitido a los sacerdotes. Aquí hay una cosa curiosa. Está hablando del sacerdocio, de los sacerdotes del Antiguo Testamento, pero es que en el fondo Jesús aquí está ya señalando una cosa nueva. ¿Quiénes son los grandes sacerdotes del Nuevo Testamento? Jesús es el único y gran sacerdote porque es Dios mismo, pero sus sacerdotes son los apóstoles. Ellos son los auténticos sacerdotes. El Antiguo Testamento, el sacerdocio era solo una imagen, pálida imagen de lo que sería el sacerdocio del Nuevo Testamento, y los apóstoles son los sacerdotes. Pero dirá aún más. Os digo que aquí hay uno que es más que el templo, y con eso del templo indica a Jesús mismo. Fijaros que al final de todo dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Para entenderlo, ¿qué era el sábado? El sábado había dos formas de entenderlo. Igual que el domingo, hay dos formas de entenderlo. El sábado en la mentalidad judía era el día del Señor y el día del descanso. Las dos cosas. ¿Qué es lo más importante para Jesús? Es el día del Señor, es el día de Dios, el día que se consagra a Dios. ¿Qué es lo más importante para los fariseos que pasan de Dios? Es el día del descanso. Así que no se fijan en Dios, solo en el descanso. Viene a ser exactamente lo mismo que pasa con el cristianismo. Cuando uno se fija en el domingo, ¿qué es el domingo? Domingo viene de Dominus, el día del Dominus, o sea, el día del Señor. El día de la resurrección de Cristo, el día consagrado al Señor. ¿En qué se fija el mundo cuando no cree en Dios? Pues es nuestro día de fiesta, el día en que hacemos lo que nos da la gana. Dios ya no entra en el domingo, entramos nosotros. Y así es el día para unos de descanso, para otros de hacer más negocios, para otros de irse por ahí, para otros el día de dormir la mona del sábado por la noche, cada uno sus cosas. Y el Señor nos vuelve a pedir que entendamos que es el día del Señor, el día de la resurrección de Cristo. Entender que nuestro mundo, en el fondo, aunque no queramos verlo, tiene siempre detrás a nuestro Señor, tiene a Cristo, y Él ha de ser el centro de nuestra vida.